escribir. ¿Ya? A ver, voy a escribir la palabra ejemplo. Ustedes me dicen, ¿qué tal? Sí, no hay tanta diferencia. Está bien, Inge. Ah, ya, perfecto. Entonces hoy vamos a abordar, a ver, con esta pizarrita y veremos qué tal nos va. Ok, la misma hermenéutica de siempre, ¿no? Se les va a compartir en PDF, ¿de acuerdo? Y para aquellos que tal vez no han podido unirse, vamos a grabar también la reunión, ¿de acuerdo? Creo que algunos trabajan en este horario, entonces va a haber grabación de cada sesión, como ayer han visto, hemos podido compartir. Ahí estaba analizando un poco qué tal es la transmisión. Casi no hay mucha diferencia tampoco en el Jamboard mientras voy hablando y grabando, como que no se nota tanto, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a grabar, ¿ya? Bien, entonces nos hemos quedado ayer en un ejemplo, luego vamos a pasar a hablar de la recta y demás. Ayer estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos viendo un ejercicio, ¿sí? Sobre este ejercicio lo que teníamos por si acaso era, creo que está muy pequeñito, vamos a tratar de hacerlo un poco grande. Ya, ayer estuvimos viendo un pequeño ejercicio, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo. Teníamos un triángulo, ¿no? Y sobre este triángulo teníamos, lo habíamos anotado así, ¿no? M, N y P. Y teníamos los puntos medios, ¿no? Teníamos los puntos medios, por ejemplo, aquí era M'. Enfrente de P teníamos el punto medio P', ¿sí? Y teníamos pues esto que es el N'. ¿Ya? Después de esto hemos trazado las medianas, ¿no? Hemos trazado las medianas, que básicamente es ir de un vértice hasta el otro lado, ¿sí? Es ir de un vértice hasta el otro lado. Y de forma similar, desde el otro vértice P, por ejemplo, podemos ir hasta P', ¿no? Y aquí teníamos un punto, que este punto lo hemos llamado K. ¿Ya? Entonces, lo que teníamos que hacer era demostrar, teníamos que mostrar que, ¿no? Por mostrar, ¿sí? Teníamos que mostrar que K, el vector que va desde K hasta M, más el vector que va desde K hasta P, más el vector que va de K a N, ¿no? Es lo mismo que el vector que va de K a M', a P', hasta ahí, ¿no? Eso teníamos que mostrar y justo ahí se nos acabó la sesión. A ver, denme un segundito.
Ya, estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Ustedes trataron de resolver? ¿Hicieron algo tal vez? Estoy tratando de ampliar un poquito yo. Bien, me confirman si se ve bien, chicos. Sí se ve bien. Ya, gracias. Ok, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a tratar de relacionar, por si acaso, es que, por ejemplo, al trazar las medianas, ¿ya? Al trazar estas medianas, ¿no? Nosotros lo que tenemos son varios triángulos de por sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me enfoco en este triángulo, a ver, ese que estoy remarcando con amarillo, y trazo los siguientes vectores, ¿ya? Voy a trazar unos vectores ahí. Voy a ir mencionando o voy a ir sacando unas conclusiones interesantes. A ver, vamos a empezar con, por ejemplo, podemos hacer estos vectores. A ver, vamos a marcar con flechitas rojas. Puedo trazar este vector ya desde M hasta P', ¿no? Y este vector, por ejemplo, podría ser la resultante del vector, de este vector más este otro vector, ¿no? Que sería MK, ¿ya? El vector MK más el vector K', ¿no? No nos olvidemos que es como aplicar esto del paralelogramo, ¿no? Estoy sumando el vector, voy a rayar, este vector de aquí sería MK, desde M hasta K, y le voy a sumar este vector que es de K a P'. Sí, o dicho de otra manera, ya dicho de otra manera, podemos empezar por lo siguiente. A ver, en primer lugar, voy a partir del segmento, por si acaso, desde M hasta P', ¿no? Ahí voy a trazar un vectorcito, ¿ya? Este vectorcito, a su vez, se puede desglosar, como les decía, como la suma. Si nos fijamos las flechitas, puedo ir de M a K, ¿no? De M al punto K, y puedo ir del punto K hasta P'. ¿Sí? De hecho, esta relación es como, mira, si en el medio de estos dos letras, de lo que es M y P', es como si en medio hubieses hecho aparecer una letra o un punto K, ¿no? De hecho, esta relación tiene un nombre, ¿ya? Es decir, entre dos puntos, ¿no ve? Entre dos puntos, yo puedo hacer aparecer otro punto y generar dos nuevos vectores, ¿no? Me refiero al punto K, por si acaso. Me refiero a este punto K que hemos hecho aparecer ahí. Pero si nos fijamos en el gráfico, tiene sentido, ¿no ve? Porque si yo sumo el vector MK más K', más KP', pues encuentro justamente el vector MP'.
Esta relación tiene un nombre, les decía, se llama, por si acaso, la relación de Chasles. Y esto lo vamos a utilizar casi en muchas demostraciones. Es vital, ¿no? Conocer la relación de Chasles, que básicamente es como hacer aparecer un punto intermedio o un punto cualquiera inclusive puedes hacer aparecer, ¿no? Y llegar al otro. Ya, entonces de esta manera, por ejemplo, el segmento NP', de esta manera el segmento NP', ¿no? De esta manera el segmento NP', pues se puede escribir, si yo hago aparecer en medio de N y P, puedo hacer una relación con el punto K. ¿Ya? Y efectivamente tiene sentido en el gráfico, ¿no? Si en el gráfico tú pones flechitas, por ejemplo, para llegar, para conseguir este vector que estoy resaltando, ¿no? Que es NP', puedes sumar este vector, ya que es el vector NK, y luego le sumas otra vez, ¿no? Este vector que es KP', ¿verdad? Entonces, tiene sentido esta relación. Si nosotros sumamos ambas igualdades, ¿ya? Si nosotros las sumamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el lado izquierdo, este lado de acá, ¿sí? Eso se va a volver cero por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se vuelve cero? Porque, a ver, porque MP' es esta flecha roja, este vector rojo, ¿sí? Y como P era por si acaso punto medio, según el enunciado de ayer, es punto medio, es lo mismo que el otro, que el vector azul, ¿no? Es lo mismo que este vector azul. O sea, son lo mismo, pero de signos contrarios, ¿no? Son opuestos. Entonces, si nosotros los sumamos, esos dos vectores se vuelve cero. ¿Ya? Por eso es que el lado izquierdo de la igualdad sale cero, ¿no? Aquí sale el vector nulo, ¿ya? Y en aquí pues solamente es copiar, ¿no? Es copiar el segmento MK, o el vector MK más el vector NK, más dos veces el vector KP'. Bien, eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, ahora hay que ver en los, ahorita hemos analizado por si acaso, si lo pintamos es como si hubiésemos analizado en este triángulo, en esos dos triángulos de ahí. A ver, ahora nos toca analizar hacia el otro lado y, o sea, son como 6 triángulos en los cuales vamos a aplicar esta relación de Chasles. Entonces, vamos a dividir nuestra pizarrita antes de que se nos olvide. Ok, ahora, por otro lado, entonces, por otro lado, ahora vamos a hacer una relación en... Ya, vamos a hacer otra relación aquí en este triángulo. ¿Quién está ahí con su micrófono encendido?
Bien, vamos a hacer una relación por acá, ¿no? En estos dos triángulos, ¿ya? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, con lo que es el segmento, por ejemplo, M, P', eso sería abajo. Vamos a partir con el segmento PM', ¿ya? O sea, voy a partir con este vectorcito de acá, ¿no? Ahí voy a crear un vectorcito, ¿ya? Ese vectorcito sería desde P hasta M'. A ver, con ese vamos a trabajar ahora. Entonces tendríamos el vector PM'. También se puede escribir como el vector que va desde P hasta acá, más el vector que va desde K hasta M'. Esto según la relación de Charles. ¿No ven? Y estamos relacionando aquí justamente los tres puntos en cuestión de estos triángulos que tenemos acá. ¿Ya? De estos dos triángulos que tenemos acá. Entonces, hacemos de forma similar para el triángulo NKM'. Entonces, para eso vamos a trabajar ahora con este vector. ¿Por qué con ese y por qué, o sea, por qué estamos trabajando con los opuestos? La idea de trabajar con opuestos es para que al sumarlos se me anulen, ¿no ve? Y vaya obteniendo de alguna manera lo que quiero demostrar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahorita con este vector desde N hasta M'. Entonces, hacemos de N a M'. Y vamos a tener, por la relación de Chasles, pues vamos a tener de N a K, ¿no? Que ese sería mi vector, más el vector K a N'. A ver, no, de N acá hasta M', no es N, es M'. Bien, hacemos la suma de estos vectores. Como dijimos, este lado de acá, esto de ahí, va a salir cero porque estos vectores, si nos fijamos, son opuestos, ¿no? Por ejemplo, desde P hasta M' está ahí y desde N hasta M' está ahí. Son vectores idénticos opuestos. Entonces, al sumarse se van a anular y se vuelve el vector nulo, ¿no? Entonces tendríamos el vector nulo por un lado y al otro lado todo es cuestión de volver a copiar. Sumando, ¿no? Donde se tenga que sumar, si son idénticos, por ejemplo, aquí el vector KM' tendría que sumarse dos veces, ¿ya? Ya que se repite dos veces. Bien, ahí ya tenemos otra relación. Pasemos a los últimos triángulos, ¿no? Que están por acá. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a trabajar con el segmento. A ver, trabajemos con el segmento M a N'. ¿Ya? Vamos a trabajar aquí y con este otro vector, ¿no? P a N' y de M a N'. Con esos dos vectores vamos a trabajar y vamos a relacionar otra vez. Entonces, eh, también tenemos lo siguiente. También tenemos que desde M hasta N', ¿no? Desde M hasta N', este vector en realidad se puede descomponer como esta suma, ¿ya? Que es de M a K, más desde K hasta N'. ¿Sí? Lo podemos descomponer de esta manera.
Y lo mismo con el otro vector que es desde P hasta N', ¿no? Lo podemos descomponer por la relación de Chasles o también por el método del paralelogramo, ¿no ve? Podríamos descomponerlo de esta manera. Bien, hacemos la adición de estos vectores, ¿ya? Y como sabemos, ¿no? Como nosotros sabemos, el lado izquierdo son idénticos, pero de signo contrario. Entonces sale el vector nulo. ¿Sí? Y al otro lado, pues solamente será cuestión de sumar. Más dos veces el vector que va desde K hasta N'. Ok, tenemos todas estas relaciones. Por ejemplo, tenemos la primera relación. Vamos a enumerar. Tenemos esta relación 1. Ya, por aquí tenemos la relación 2. Y tenemos la relación 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, sumando 1, 2 y 3, ¿no? Sumando las tres expresiones, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué es lo que tendríamos? A ver, vamos a desactivar. Algunos estaban ahí con su micrófono. Ahora sí pueden participar, chicos. A ver, ¿qué es lo que tendríamos? Les escucho. En el lado izquierdo, sumando los tres vectores nulos, pues vamos a tener el vector nulo. ¿De qué estamos hablando, por si acaso? A ver, queremos sumar estas componentes del lado izquierdo. Las vamos a sumar, esas tres. Y esas tres sumadas sale vector nulo. ¿Ya? Porque son nulos, ¿no? Entonces sale en el lado izquierdo, sale pues el vector nulo. ¿Y qué es lo que sale en el lado derecho de esta igualdad? ¿Qué tendríamos, chicos? El doble de cada valor. Ya, sería el doble de mk, ¿no? ¿Por qué el doble? Mira, este vector se repite por acá, ¿verdad? Entonces sería el doble. Después, lo mismo con nk, que se repite por aquí, ¿no? Se repite dos veces. Y lo mismo con el vector pk, que se repite ahí. Por lo tanto, si sumamos, como decía su compañero, vamos a tener el doble de cada vector, es decir, el doble del vector mk más el doble del vector nk más el doble del vector pk. Y luego tenemos los otros vectores que también están con dobles, más dos veces el vector kp', más dos veces el vector km', más finalmente dos veces el vector kn'. ¿Ya? Tenemos todo eso. Entonces, despejando, como son vectores, nosotros podemos despejar
Los que ya han visto álgebra 2 saben que los vectores pueden ir a sumar, pueden ir a restar. Existe álgebra de vectores. Entonces, estos vectores los podemos llevar a restar al otro lado y yo voy a tener el siguiente resultado. Voy a tener menos 2 veces mk, menos 2 veces nk, menos 2 veces pk. Repetimos, los vectores tienen un álgebra, ¿no? Tienen un álgebra similar a lo que ya conocemos, a eso de despejar. Y este lado va a quedar 2 veces k p'. Ya estamos cerca, si se han dado cuenta, a lo que queremos demostrar. ¿Ya? Lo único que nos falta es dividir entre 2. Hacemos todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Y vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener menos mk, ¿no? Menos el vector de m acá, menos el vector nk, menos el vector pk, igualado al vector kp'. Listo. Nos falta algo para terminar. ¿Qué es lo que nos falta? Porque aquí nos va a salir con negativos. Y lo que nosotros necesitamos no es con negativos. ¿Cómo hacemos para encontrar esta expresión? Hay que ¿Qué invertir los hacemos? Inge, como si digamos, desarrollamos lo que es, o vemos ¿Cada lo que está vector? sucediendo Invertir el en el vector Inge. punto, sí, sería KM en cada uno. Ah, KM, claro. KN, Sí, de KP. hecho, en el ejemplo que hicimos ayer, dijimos, ¿no ve? Que un vector, cuando tú intercambias punto final con el inicial, se tiene que invertir, ¿no ve? Con un signo. Entonces, esto sería KM, ¿no? Por el ejemplito, el primer ejemplo que hicimos ayer, le preguntábamos qué relación tienen los vectores y la respuesta era, es que son inversas. Y de ahí ya está resuelto, ¿no? Tal vez está desordenado, sin embargo, no hay problema porque la suma de vectores es conmutativa, ¿no? Entonces, con eso ya estaría resuelto, ¿no? Esta demostración y ya hemos mostrado que efectivamente, ¿no? Se cumple de que desde el punto, en realidad se llama baricentro, desde el baricentro de ese triángulo se cumple esta relación, ¿ya? Hacia los puntos medios y hacia los vértices. Eso quiere decir que, mm, bueno, eso les va a servir para algún ejercicio tal vez de la práctica, donde hay que demostrar que el baricentro es un tercio de la suma de cada vértice, ¿no? Entonces, ese está pendiente, está en su práctica. Ok, pues con eso concluye este ejercicio. Vamos a continuar ahora hablando un poco más. Hoy tenemos que hablar un poco sobre la recta. ¿Ya? Vamos a hablar un poco sobre la recta. Inge, ¿Sí? disculpe, ¿por qué dijo que es nulo en la suma de vectores? Ah, ya. Esta parte en cada ecuación que hemos hecho Sí, exacto. es nulo porque, por ejemplo, a ver aquí, ya dice el vector Pm'. Aquí está el vector Pm'. Con marcador lo vamos a... Aquí está. A ver, con este lo vamos a repasar. Ese es Pm'. Y el otro vector Nm' está hacia abajo.
Sí, entonces, como M' era punto medio, eso está en los datos del ejercicio de ayer, como es punto medio, estos vectores son, o sea, miden lo mismo, son del mismo tamaño, solo que uno es el inverso del otro. Entonces, al sumarse, como son idénticos de signo contrario, de eso sale, por si acaso, automáticamente, de ahí sale el vector nulo. Ya M' es punto medio, por eso es que sale cero. Ah, ok, ingeniero. Entonces, en ese caso, uno estaría como con signo negativo, ¿verdad? Más o menos. Sí, en Pero, realidad, ayer ah, habíamos anotado este dato. Aquí voy a anotar. Por ejemplo, ayer habíamos anotado este dato de que, habíamos anotado de que, por ejemplo, desde P hasta M' es lo mismo que de M' hasta N, ¿ya? Esto porque era punto medio, ¿no? Porque M es punto medio. ¿Ya? Esto porque M' es punto medio. Entonces, de ahí se ve, ¿no ve? Que uno es el opuesto del otro, ¿o no? O sea, mira, este vector sería el opuesto de este otro, si es que aquí inviertes. Si es que ahí tú le inviertes, vas a ver que son opuestos. Y de ahí es de donde hemos encontrado que sale vector nulo. está bien, ingeniero. Gracias por la aclaración. Ok, ok, vamos ahora sí a la recta. Bien, vamos a ver la recta. Bien, para hablar de la ecuación de la recta, lo que nosotros necesitamos es hacer la siguiente definición. Ya, entonces empezamos indicando de que dado un punto conocido, o sea, un punto con valores conocidos, por ejemplo, pongámosle P sub 0, X sub, de coordenadas, ¿no? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y un vector U de coordenadas U sub 1, U sub 2, de coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3. Me avisan si se ve, o si es muy pequeño, para que podamos ampliar un poco más. ¿Podría ampliar un poquito más? ¿Ya? Un ¿Ya? poco más, dije, por favor. Los que están, por si acaso, en celular, pueden hacer el zoom, o sea, pueden estirar y achicar la pantalla, ¿ya? Los que están en escritorio, a ver, vamos a agrandar un poquito más. Entonces, a ver. Ahora sí, ¿se ve? Sí, ingeniero. Ya, dado un punto P sub 0 de coordenadas x0, y0, z0 y un vector dirección, no nulo, entonces nosotros llamaremos, ¿no? Este vector que nos hemos dado, va a ser un vector distinto del vector nulo, entonces llamaremos, ¿no? Nos faltó, llamaremos, ¿no? En la recta que pasa por este punto,
por P sub 0 mejor abajo, por P sub 0 con dirección U al conjunto siguiente. Ya, entonces vamos a definir aquí el conjunto, que lo vamos a simbolizar con la letra L, ¿no? Y lo vamos a representar en forma de comprensión de la siguiente. ¿Ya? Aquí vamos a poner el punto P de coordenadas X y Z, que pertenece a R3. ¿Ya? Tal que este punto P, pues va a ser el punto inicial que hemos visto, o que nos da el ejercicio, más un parámetro T por el vector U, ¿no? Donde este parámetro T, pues es un número real. ¿Ya? Entonces, la recta la vamos a definir de esta manera. Ahora, existen otras formas de definir. En ocasiones, también es válido, o también, bueno, sí, o también, ¿no? O también se puede representar así, L, como directamente pones el punto conocido, que en este caso es P sub 0, más el parámetro T por el vector director o vector dirección. Aquí pones T que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces también se puede escribir de esta manera. Algunas recomendaciones, por ejemplo, es que este punto P, ¿no? El punto P que tenemos acá, a ver, ¿qué color elegimos? Creo que este punto P, que estamos encerrando por si acaso ahorita, ese punto P es un punto cualquiera, ¿no? Es un punto X, Y, Z. Este punto P sub 0 es un punto conocido, ¿sí? Pero, como es conocido, se puede ser cualquier valor que te den. No, no siempre tiene que estar expresado con esta misma letra y con este mismo símbolo, ¿no? Puede ser otra letra o otro valor, ¿no ve? Pero que sea conocido, ¿ya? Y lo mismo con esta letra T, ¿no? La letra T, por si acaso, es un valor cualquiera, es un valor real. Entonces, puede que, como aquí aparece la letra T, puede aparecer otra letra, ¿no? Pero siempre y cuando tú lo veas como un número real. Puede ser una letra griega, podría ser una letra del inicio, por ejemplo, la A, ¿sí? O quién sabe, ¿no? Y finalmente este vector U, pues es un vector dirección, ¿no? Que nos pueden dar en el ejercicio, ¿ya? O que nosotros tal vez tengamos que construir, pero es la dirección de la recta. Entonces, con esas aclaraciones, estos valores o estas letras que estoy escribiendo no siempre van a respetar ese orden, pueden ser otras letras. Lo importante es que tenga ese esquema, un punto conocido más un parámetro más un vector, o perdón, punto conocido más un parámetro multiplicado por un vector, ¿no? Eso es producto por un escalar, ¿ya? Entonces, también lo puedo escribir de esta manera, la ecuación de la recta. ¿Sí? Bien. Ahora, gráficamente podríamos hacer lo siguiente. Gráficamente podríamos dibujar una recta, vamos a dibujar, ¿no? Vamos a poner, no, al azar, no parece recta, pero bueno, ahí. ¿Ya? Entonces, por aquí está ese famoso punto conocido.
¿no? Por aquí puede estar el famoso punto P. Por aquí, por el medio, podría estar ese vector U. ¿No? Que es el vector director. Y lo que hace la letra T, ¿no ves? Lo que hace esta letra T, básicamente es hacer crecer este vector U. Lo hace crecer muchas veces, o lo achica, lo agranda. El asunto es que al hacer eso con todos los valores reales, porque T es un número real, al hacer eso con todos los números reales, se va a formar toda esta gráfica. ¿No ves? Entonces, esa es la idea del parámetro T. Entonces, el vector U, este vector que acabamos de dibujar, puede estar ahí, puede estar donde a nosotros se nos plazca, por si acaso, ¿no? Porque es un vector móvil, ¿no? Se puede mover. De hecho, este vector se puede acomodar según al punto que tú necesites. En este caso, se está haciendo referencia al punto conocido, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea de la recta. Ahora, algunas notas, ¿no? Algunas notas, una remarquita, algunas consideraciones. Entonces, remarcas. A ver, la primera consideración es que no siempre, en algunos casos, el valor de U puede que no sea explícito. O sea, puede que no nos den exactamente cuánto vale. Puede que no sea explícito. Es decir, no sabemos cuánto vale, ¿no? Puede que no sea explícito. En tal caso, nosotros tenemos que encontrar cuánto vale U, ¿no? Entonces, para hallar este vector U, ¿no ve? Lo que nosotros necesitaríamos serían dos puntos de la recta. Para hallar U necesitaremos dos puntos de la recta. Dos puntos conocidos de la recta. Dos puntos conocidos de la recta. Bien, esa es una primera remarca. ¿Ya? ¿Cómo hallaríamos el vector? Simplemente restamos punto final menos punto inicial, ¿no? Y pare de sufrir, ¿verdad? Segunda remarca. Un punto Q que pertenece a la recta, o mejor, todo punto de la recta, ¿no? Todo punto de la recta, de L, por si acaso, satisface la condición. ¿Ya? Satisface la condición de L. Eso era por si acaso que tiene que ser el punto conocido, ¿no? La condición de L por si acaso es punto conocido, más el parámetro por el vector director, tiene que satisfacer. Entonces, un punto va a pertenecer a la recta si es que satisface esta condición, ¿no? Si encontramos algún valor de t. Ok, a ver, denme un segundo, chicos. Vamos a crear otra pizarrita.
¿Dónde está? A ver, creamos otra pizarrita. Ya, ahí vamos a crear otra pizarrita. Ok. Bien, continuamos entonces. Le vamos a generar también la línea divisoria. Vamos por aquí. Bien, a ver, vayamos, sigue entonces. Habíamos dicho que todo punto de la recta, ¿no ves? Si nosotros queremos, si queremos saber si un punto pertenece a la recta, debe cumplir esa condición. ¿Ya? Otra remarca. La remarca número 3. En ocasiones, en ocasiones, en ocasiones, cuando yo tengo este vector U, que está escrito como U sub 1, U sub 2, U sub 3, ya, también se escribe de otra manera, ¿no? También se escribe como ¿no? U sub 1, U sub 2 y U sub 3. O sea, también se escribe en la notación de columnas. Ya, entonces también se escribe de esta manera. Esto vamos a utilizar bastante, ¿no? Esta notación cuando estemos en derivadas. Es más cómodo utilizar el vector en forma de columna, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el fundamento de por qué podemos utilizar, digamos, esta notación o esta otra? Tiene que ver mucho por el hecho de que este vector, en base a la base canónica, se escribe como estas coordenadas, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que son las bases en el espacio vectorial. Bien, remarca 4. 4. A partir de la ecuación, si reemplazamos los valores de las letras P, ¿no? Si reemplazamos los valores de P sub 0, ¿no? De los valores o los datos conocidos que nos ha dado al principio en la definición,
se tendrá lo siguiente. Ya, se va a tener lo siguiente. Ojo, nuestra ecuación era punto general es igual a punto conocido más el parámetro t por el vector dirección u. Entonces aquí vamos a reemplazar y tendríamos x y z igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? Valores conocidos, más el parámetro t por el vector u, que es u sub 1, u sub 2 y u sub 3. ¿Ya? Entonces, al hacer operaciones, sobre todo en el lado, derecho, ¿no? Ahí, primero habría que multiplicar, ¿no ve? Esta t con cada uno. Esa es la propiedad distributiva. Hay que ir multiplicando a cada componente. Ah, aquí estamos haciendo un abuso de notación. Estos son componentes. ¿Sí? No tienen flechitas, son las componentes. Entonces, hay que multiplicar a cada componente. ¿Ya? Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Tendríamos en el lado izquierdo lo de siempre, x y z, pero en el lado derecho cambia. Mi vector, por si acaso, va a ser x sub 0 más t veces la primera componente, y sub 0 más t veces la segunda componente, y finalmente, ¿no? Z sub 0 más t veces la tercera componente. ¿Ya? De donde, igualando, por igualdad de vectores, ¿cuándo son iguales dos vectores? Son iguales Sentido y dirección. Sentido y dirección. Cuando son iguales y los son Cada componente son iguales. ya, muy bien. ¿Se ha cortado la reunión, chicos, o ha sido mi percepción? Se puede ver, Inge. Yo lo Ah, veo ya, también. gracias. Entonces, cada componente tiene que ser la misma, ¿no? Aquí nos estamos olvidando igual de la letra T, ¿no? El parámetro T, ¿ya? Luego tendríamos aquí y igualado a y sub 0 más t veces la segunda componente. Y finalmente, ¿no? Z es igual a z sub 0 más t veces la tercera componente. Este sistemita que acabamos de encontrar también se llama ecuación paramétrica de la recta. ¿Ya? Entonces, ese es el nombre. Vamos a poner que esto se conoce como la ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica de la recta L, ¿no? Así se conoce este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, si de aquí tú despejaras el valor de cada letra, o mejor dicho, el valor de t, a ver, o sea, por ejemplo, de la primera ecuación, tú despejas t, el punto x sub 0 o el valor de x sub 0, este valor va a ir a restar, ¿no? A ver, despejando de cada ecuación, t, ¿no? Aquí pondremos, despejamos t, o despejando t, t de cada ecuación, despejando de cada ecuación t, de cada ecuación, ¿no? De cada ecuación vamos a despejar el parámetro t, ¿ya? Si despejamos el parámetro t,
se tendrá, por si acaso, se tendrá, por ejemplo, de la primera vas a tener, en la primera, a ver, desde un principio empezaremos. Ya, desde la primera ecuación, a ver, vamos a poner t y lo siguiente. Este valor, o bien subrayado, x sub 0, va a ir a restar. ¿Sí? Va a ir a restar al lado izquierdo. ¿Ya? Y este valor que es u sub 1 va a ir a dividir. A ver, porque estaba multiplicando, va a ir a dividir. De forma similar, haces en cada ecuación, entonces vas a tener y menos y sub 0 sobre sobre la segunda componente de u, z menos z sub 0 sobre la tercera componente de u. ¿No? Y esto es lo que se conoce como la ecuación simétrica. ¿Ya? Entonces, esto se conoce como la ecuación simétrica de la recta. Entonces, vamos a subrayar todo esto, ¿no? Desde donde se ha despejado solamente. ¿Ya? Todo eso se conoce como la ecuación simétrica. Ecuación simétrica de L. De L. Entonces, hasta ahora ya hemos visto, por si acaso, hemos visto tres tipos de ecuaciones. Ya hemos visto la ecuación paramétrica, la ecuación simétrica, y al principio hemos visto una ecuación que se escribía en forma de conjunto, ¿no? Ese que se escribe en forma de conjunto se llama ecuación vectorial de la recta. Entonces, a ver, vamos a recorrer este de aquí. ¿Sí? Eso que hemos subrayado, ya sea la primera, la de arriba o la de abajo, ambas son lo mismo. Por si acaso, ambas se conocen como la ecuación vectorial. Si gustan, lo anotamos. ¿No? Entonces, aquí vamos a poner aquí podemos ponerlo así, ecuación vectorial. La de arriba también es, por si acaso, es la misma ecuación, solo que esta está escrito de otra manera. ¿Dónde había? Creo que ahí se va a ver medio feo. Creo que abajo hemos anotado en algún lugarcito, antes de despejar, en el punto, en la remarca 4, creo que hemos anotado. Sí, aquí. ¿No? Esta es la ecuación vectorial. ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos a anotar. Mejor aquí. Entre paréntesis, si quieren ponemos. Ecuación vectorial. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de ecuaciones de la recta, ¿no? La vectorial, la paramétrica y la simétrica. Nos falta la ecuación general, que eso lo vamos a hacer cuando veamos planos. Ok. Pasemos a una definición. Esta definición dice lo siguiente. Si L1, ¿ya? Si L1 tuviera esta forma, vamos a recorrer para que se vea mejor. Ahora sí. Si L1 tuviera esta forma, ¿no? Todos los puntos P
que pertenecen al espacio de 3 dimensiones, tal que P es pues básicamente el punto conocido, más un parámetro T por el vector U, donde T pertenece a los reales, ¿ya? Esta es la primera recta. ¿No? Ahí tenemos L1. Ahora tengamos L2, que le vamos a llamar Q, que pertenece a L3, tal que Q sea igual al punto inicial Q sub 0, más, como les decía, ¿no? Puedo usar otra letra, por ejemplo, podría usar la letra R, podría usar la letra lambda, voy a usar lambda, ¿ya? Por otro vector dirección, ¿no? Donde lambda, por si acaso, es un número real. ¿Sí? Ahí, si tengo estos dos vectores, entonces dos cositas. L1 va a ser paralelo a L2 si es que los vectores dirección lo son. O sea, si el vector dirección de la primera recta es paralelo al vector al vector dirección de la segunda recta. Pero no olvidemos qué significa que sean paralelos, por si acaso. Paralelos es que uno de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos, si quieren empezamos en orden, el primer vector se escribe como k veces el segundo, ¿no? Eso es paralelos, ¿ya? Que uno de ellos es múltiplo del otro. Dos, estas rectas van a ser perpendiculares, se van a formar 90 grados. Si los vectores dirección también van a formar 90 grados. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que cuando dos vectores forman 90 grados o cuando son ortogonales, cuando multiplicados, por un teorema que hemos visto anteriormente, cuando multiplicados me da pues 0. ¿Sí? Entonces ahí al lado está más o menos a qué se refiere cada definición, ¿no? Entonces tenemos el caso de paralelas, tenemos el caso de perpendiculares. Fuerte dolor. Sí, Inge, disculpe. Sí, Para L1 cuando y el sean resto son perpendiculares, ¿no era el ortogonales producto cruz? y U y sirve dime, perdón, no te vectorial. escucho. Alguien está con micrófono. Para la parte que decimos que una recta es perpendicular a otra, ¿no debería ser el producto cruz? No, el producto escalar tiene que ser 0. Inge, me aparece en blanco la pantalla. Ah, ahora sí. Ya está. Ya. Bien. Continuemos. Entonces, el producto cruz es para hallar otro vector perpendicular a otros. O sea, me explico. Si digamos tú tienes un vector, aquí tienes otro vector, con el producto cruz podrías hallar otro, pero que sea perpendicular a los dos, ¿no? El producto cruz sí te da un vector perpendicular, pero es otro vector, ¿no? Diferente a los que tenías. Entonces, en este caso solo habla de dos vectores que sean perpendiculares, y eso sucede cuando su producto interior pues vale 0. Bien, veamos un ejemplo. Un Está ejemplo. bien, Inge, gracias. No, no tienes por qué. Ejemplo. Una aclaración antes de entrar al ejemplo. ¿Se han fijado el calendario, chicos? Un cronograma, calendario. Sí, el cronograma. ¿Se han fijado todos? Sí, Inge.
Sí, Ya, Inge. el primer parcial, por si acaso, es el día viernes, ¿no ve? El viernes 4. Estamos recorriendo un día porque hemos empezado un día después, ¿ya? Em, y otro detalle, en realidad deberíamos de acabar el 19. Les explico lo siguiente. Tendríamos que acabar el 19, ¿no? El 19 entregando notas, pero eso sí es que pasamos nosotros de lunes a viernes. Ya, ahora estuve haciendo un análisis y esta es la justificación de por qué vamos a pasar sábados. Si pasamos sábados, se han dado cuenta que del segundo parcial al final hay 2 días, ¿no ves? 2 días de distancia. Esto es para que aquellos que tal vez les toque ir a la final tengan más tiempo, ¿no? Tengan más tiempo de estudiar, ¿ya? En todo caso, si es que no pasásemos sábados, los exámenes, por ejemplo, damos el viernes, daríamos normal. eh, el examen del segundo parcial estaríamos dando un 16 y un día después ya tendríamos que dar el examen final. O sea, va a ser así, con poca distancia de días, ¿no? De parcial a final. Y entonces, por esas razones que estamos acomodando en sábados más. ¿De acuerdo? Para que tengan, ¿no? Ese tiempo. Y también a mí me va a dar tiempo de revisar porque pensé que se iban a retirar ayer, pero en vez de retirarse han aumentado, ya son casi 500. Ya, entonces por ese detalle de que vamos a pasar sábados y va a haber algún tiempo de consideración entre parcial y final. Ojalá no lleguen a finales. Depende mucho, ¿no? De cómo se esmeren y estudien. Bien, ¿alguna consulta, chicos, antes de continuar? Y mientras voy anotando el ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez? El primer parcial se va a mantener. Es el viernes, era jueves, hemos recorrido igual un día. El horario se Ingeniero, el mantiene. horario va a ser a la 1 menos cuarto. Sí, de todo, final, parcial, todos son 1 menos cuarto. Ya, eso anótenlo bien en su agenda. Y nada más, ¿no? O sea, a estudiar. Ya, allá es la ecuación de la recta. Este es el ejemplo, el primer ejemplo. Allá es la ecuación de la recta. Que pasa por los puntos. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por los puntos? A de coordenadas 3, 4, 5. B de coordenadas 1, 2, 0. Bien, si nosotros graficamos, ¿no? Usualmente, en ciertos casos sí o sí hay que graficar, ¿no? Hay que graficar, por ejemplo, cuando nosotros queremos hallar dominios, cuando queremos hallar intervalos de integración, ahí sí es necesario graficar. En este caso, si quieren, también pueden graficar. No es que no sea un impedimento hacerlo, ¿no? A ver, vamos a dibujar el eje Z, por aquí el eje X, el eje Y, ¿no? Y vamos a dibujar, ¿ya? Ustedes aquí tienen que definir, ¿no? Cómo van a ser sus componentes. Por ejemplo, para el primer punto que es el A, dice que tenemos que avanzar 3 en el eje X, ¿no? 3 unidades en el eje X.
¿Ya? Entonces, si avanzamos 3 unidades, llegamos hasta ahí. Luego hay que avanzar 4 unidades en el eje Y. Entonces, trazas paralelo, ¿no? Paralelo al eje Y, trazas. Y cuentas 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Una vez que has llegado ahí, tienes que subir en el eje Z, tienes que subir 5 unidades. Entonces, aquí trazas una vertical. Y debo subir 5 unidades. 5. Ya, más o menos hasta ahí, ¿no? Ese sería mi punto A. ¿De acuerdo? Ahí está mi punto A. Ahora vamos a dibujar el punto B. Vamos a ver, vamos a agrandar un poquito. No, he hecho estas divisiones por si acaso. 1, 2, 3, 4. Ya hemos tratado de ir así, haciendo. Ahora vamos a ver esto del punto B, ¿no? Que primero necesitamos 1 en X, luego 2 en Y y en Z nada. O sea, en las verticales nada. Entonces dibujemos con este color. 1, 2, hasta aquí sería. De aquí tenemos, primeramente en X es 1, hasta aquí llegamos. ¿Ya? De ahí tenemos que avanzar 2. Vamos a procurar hacer lo más rectitos posibles, ¿no? Y por aquí más o menos va a estar, ¿ya? 1, 2, por ahí. Por ahí estaría el punto B. Listo. Entonces, ¿cuál es la recta de la que está hablando el problema? La recta sería esta que pasa por ahí, B. Vamos a tratar de dibujar bien. ¿No? Esa sería la recta L, que no parece recta. Ok, esa es la recta L. Como verán, es un poco confuso tal vez dibujar, ¿no? Y es por esa razón de que es permitido hacer otro o un bosquejo, ¿no? Bosquejar una gráfica también es permitido. ¿Cómo es bosquejar una gráfica? O bien hacer un bosquejo. O sea, una idea de cómo resolver. Por ejemplo, te imaginas el punto A, o sea, tú te inventas, ¿no? Te imaginas el punto B, ah, ya, y mi recta pasa por estos 2 puntos. ¿No? Este es un bosquejo. Algo así tiene que suceder. Debo tener un punto, un punto. O sea, la recta pasa por esos 2 puntos. Y esto ya me da una idea de cómo resolver. ¿Se entiende? O sea, puedes graficar, quieres con precisión, como gustes, o puedes hacerte un bosquejo de lo que más o menos quieres encontrar. Tienes 2 puntos y por ahí pasa una recta. Eso es lo que dice el problema. Que al final puede que esté en otra posición, pero es que también depende mucho tú cómo veas, ¿no? Por ejemplo, si ves desde esta perspectiva, se va a ver diferente esta recta, ¿no? Entonces, como estás en el espacio, el bosquejo puede ser visto de cualquier lado, ¿se entiende? O sea, es como si lo estuvieses viendo desde un lugar. Y más o menos esta es la idea, ¿no? De lo que quieres hallar. Ya necesitas aquí para empezar en nuestro bosquejo necesitaríamos un vector dirección, ¿no? Necesitamos un vector dirección. Aquí también necesitamos un vector dirección, ¿no? En ambos casos necesitamos el vector dirección. Nos vamos a fijar en el bosquejo y vamos a construir este vector dirección, que es de la A a la B. Ese va a ser nuestro vector U, ¿de acuerdo? Entonces, este vector U, ¿no? Como no nos dan el vector U, nosotros podemos construir. Si sea planteamos U, ¿no? Entonces planteamos
Planteamos U como el vector que va desde A hasta B, ¿no? Y con eso ya podemos hallar U. ¿Cuánto sería U? Sería el punto B menos A. Bien, ¿cuánto sale, chicos, el vector U? menos 2, menos 5. Ya, menos 2, menos 5. Y Sí. ya tenemos, ¿no? Y está muy bien. Entonces, con eso ya tenemos nosotros nuestro vector dirección. Incluso podemos plantear P sub 0 como este punto conocido. Dijimos que necesitamos un punto conocido. Este podría ser el P sub 0, ¿ya? Entonces, ya está nuestra ecuación de la recta, ¿no? Ya está. Solamente lo que nos falta es calcular. Luego, la ecuación vectorial, por si acaso era P, el punto genérico P, más T veces U. ¿Ya? Entonces reemplazas por si acaso. Como punto genérico podrías poner X, Y, Z, ¿no? El punto cualquiera. El punto conocido tú eliges, ¿no? Este P sub 0, tú te eliges. Puede ser este A, puede ser este B, de cualquiera. La idea es que sea conocido, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a elegir el punto A, ¿no? Porque según el gráfico también podrías elegirte B, no hay problema. Al final te va a salir la misma ecuación. Elegimos A, entonces vamos a copiar las coordenadas del punto A, que es 3, 4, 5, más T veces el vector dirección, que es menos 2, menos 5. Bien, si en algún momento yo les pido la ecuación de la recta, ¿no? Yo les digo, allá la ecuación de la recta, y tú me presentas de esta manera, ya está resuelto, ¿no? Ahora, si te digo la ecuación simétrica, a ver, si te dijese, esta es la ecuación vectorial, ¿no? Esta es la ecuación vectorial. Ahora, si te digo la ecuación paramétrica, ¿qué hay que hacer? Entonces, Ponerlo en vertical. ya, para la ecuación paramétrica, hay que mover la pizarrita. Ahí está. Para la ecuación paramétrica, ¿no? Multiplicas e igualas los vectores, ¿de acuerdo? Tienes que multiplicar e igualar los vectores. O sea, en esta parte tienes que resolver, sumar o restar e igualar componente con componente, ¿no? Lo que te salga. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros vemos que, por ejemplo, X va a ser X, Y, Z. Pues va a ser igual si hacemos operaciones en el lado izquierdo, va a ser 3 menos 2 veces T, 4 menos 2 veces T, y 5 menos 5 veces T. De donde tú, ¿no? Igualando, pues vas a tener tu ecuación paramétrica. Ya, de donde X vale 3 menos 2T, Y vale 4 menos 2T,
Y z vale 5 menos 5t. Ya, esa sería la ecuación paramétrica. ¿Cómo sería? ¿Estamos bien? A ver, les escucho. Todo claro, Inge. Ahí todo bien, ingeniero. Ya, Todo ¿cómo bien, sería la ingeniero. ecuación? ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación simétrica? De la para despejamos la T. Despejando, Inge. Ya, despejamos. Para la ecuación simétrica, entonces, para la ecuación simétrica, despejas la t. Entonces, vas a tener, por si acaso, t va a ser, a ver, aquí, el 3 va a ir a restar a la x, entonces sería x menos 3 sobre menos 2, ¿no? Porque el menos 2 va a ir a dividir. Y de forma similar, ¿no? Y menos 4 sobre menos 2. Y finalmente z menos 5 sobre menos 5. Y esa sería la ecuación simétrica. Bien, vamos a tener un pequeño recesito de unos 7 minutos. Volvemos y 20. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Pero tengo una duda. Está, Inge. Vamos a detener la grabación. Ok, nos vemos en breve. Voy a tomar una agüita, algo.